Así se ve la fe sin alegría. Y así es como millones de niños están creciendo en su fe. Estamos haciendo mal una de las cosas más importantes que tenemos que hacer: educar para la fe y la espiritualidad cristiana. Si queremos que las iglesias no se vacíen, si queremos que nuestros niños crezcan verdaderamente enamorados de Dios, si queremos que los niños tengan una espiritualidad sólida, si queremos que los niños crezcan amando quienes son, amando su espiritualidad, amando su identidad, tenemos que hacer cambios urgentemente. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Tú tuviste clase de religión en el colegio? Llámala religión, pastoral, como sea que la llamen en tu contexto. ¿Cómo te fue? Cuéntame en los comentarios. Quiero saber tu historia. Por favor, te pido que te tomes 5 minutos, pauses el video y me cuentes cómo fue tu experiencia. ¿Cómo te fue en esa clase de religión? ¿Qué sentiste? ¿Qué te acuerdas? ¿Fue un tedio? ¿Fue divertida? A lo mejor te fue súper bien. Pues déjame contarte que para muchos niños esta experiencia de tener clase de religión, clase de pastoral, como la quieras llamar, es un tedio absoluto. Es un espacio aburrido, es un espacio sin ningún tipo de valor, no es significativo, incluso puede llegar a ser traumático. Se convierte en un espacio de absoluto aburrimiento. Muchas de estas clases se limitan a procesos de memorización del credo, memorizarse las oraciones, memorizarse la Biblia, memorizarse el catequesis de la iglesia, pero nunca se toma en cuenta lo que significan, nunca se va más allá, nunca se busca un proceso realmente profundo y contundente de encuentro con Dios. En este video los quiero invitar a que hablemos de esto, a que hablemos de este gran problema que está agobiando el cristianismo y en general a los niños. Tenemos que hablar de lo que está pasando y de cómo podemos construir algo nuevo. Algo que sea mucho más significativo, algo que sea mucho más profundo, algo que realmente cumpla con el propósito de enseñar para la espiritualidad, para la fe. Tenemos que trabajar juntos para que estos procesos acerquen a los niños a la verdad, a Dios, al corazón de todo esto, no a un proceso de memorización obligados, harto, en donde los niños no tienen voz y voto y en donde esto se vuelve una imposición de creencias y no un encuentro. Quiero aclarar, primero que todo, que este no es un espacio donde voy a juzgar a nadie. No se trata de juzgar lo que hacen los profesores. Yo soy educador infantil y créanme que yo he estado involucrado en muchos procesos de catequesis y de formación de niños en la fe católica. Y créanme que yo soy el primero en cometer errores. Yo soy el primero en embarrarla, yo soy el primero en necesitar consejos y necesitar feedback. La idea es que entre todos construyamos un poco este diálogo, sin juzgar, simplemente aceptando nuestras falencias y construyendo a partir de ellas. En primer lugar, y como primera cosa que quiero hablar, quiero desmitificar un concepto que se escucha mucho en la educación, no solamente en la educación de la fe, sino en general en la educación. Y es que nosotros transmitimos conocimiento a los niños. Esto es falso, es mentira, nosotros no transmitimos nada. Esta es una idea completamente venida de un modelo tradicional educativo, modelo más desde el conductismo, que terminó muy complejo, del que no me quiero meter ahorita, pero es básicamente esta idea de que el educador es el que conoce todo, de que el adulto es el poseedor de todas las herramientas y de todo el conocimiento que existe en el mundo y que el rol del educador es hacer un copy-paste a los niños. Piensen en transmitir, la palabra transmitir, que se les viene a la mente, es como yo voy a coger de mi cabeza y te voy a transmitir a ti una información. Bueno, así no funciona la vida real, así no funcionan los niños. La educación no es un proceso de transmisión, la educación es un proceso donde yo como educador, yo como adulto, le doy las herramientas que el niño necesita para que él solo, en su proceso de aprendizaje, vaya descubriendo las cosas. En la educación para la espiritualidad cristiana, esto es demasiado importante. Porque no soy yo el educador el que le voy a transmitir a este niño mi fe y el que le va a transmitir a este niño mi vida, porque ese niño no soy yo y yo no soy ese niño. Somos dos personas muy diferentes. Lo que yo sí voy a hacer y lo que yo sí tengo que hacer es darle a este niño las herramientas necesarias, facilitar los espacios y facilitar las cosas para que él encuentre su camino con Dios, para que él encuentre su relación con Dios, para que él logre descubrir este mundo increíble que es la fe cristiana, pero desde su experiencia, no desde mi experiencia, ni desde mis prejuicios, ni tampoco desde lo que yo considero que es lo que tiene que saber este niño. Yo tengo que darle las herramientas y facilitar los espacios para que él construya su propio proceso de aprendizaje. No ser un impositor, no transmitirle las cosas como si fuéramos unas máquinas, como si fuéramos unos robots. Acuérdense que los procesos educativos y especialmente los procesos de infancia son artesanales, no son industriales.
son un proceso artesanal, son un proceso que toma tiempo y son un proceso personalizado. El siguiente punto del que les quiero hablar y que siento que la estamos embarrando mucho en esto es en que no estamos facilitando un encuentro personal con Dios, sino que al contrario nos estamos enfocando en darle a los niños un encuentro con contenido, un encuentro con una cantidad de información y una cantidad de palabras que no significan nada para ellos. ¿Por qué no significan nada para ellos? Porque no han primero tenido un encuentro con Dios. Más allá de que se aprendan el Padre Nuestro, más allá de que se aprendan el credo, más allá de que sepan cómo hacer X o Y ritual normal de la fe, primero tenemos que facilitar que tengan un encuentro con Dios, que conozcan a Dios íntimamente. Con esto les quiero hablar un poco sobre un campo de verano en el que yo trabajo y en el que yo soy feliz y se llama Cotoja. Si están interesados, escriban Cotoja en los comentarios con K y les mando más información porque la verdad este campo es un ejemplo clarísimo, no es por hacerle promoción, pero sí, porque es un ejemplo clarísimo de cómo podemos facilitar encuentros con Dios. Este es un campo de educación experiencial en donde los niños se encuentran con Dios en el otro. El lema del campo es que un amigo es un tesoro. Aquí la idea es que los niños tengan un encuentro inicial con Dios, que vean a Dios en sus amigos, que vean a Dios en la comunidad, que vean a Dios en el relacionamiento humano, en los vínculos, en las personas, en el entorno, en todo lo que los rodea, antes de ponernos a hablar de temas densos de catequesis, antes de ponernos a memorizar cosas. Porque es que la oración es una comunicación de doble vía. Y no tiene sentido yo memorizarme el Padre Nuestro si yo no sé con quién estoy hablando, si no sé quién es ese Padre Nuestro. Tenemos primero que facilitar encuentros con Dios. Con esto en cuenta, nosotros no deberíamos estar enseñando contenido. Tenemos que estar potenciando y tenemos que estar trabajando la inteligencia espiritual y el pensamiento espiritual. Este es el pensamiento y la inteligencia más importante que los niños pueden tener en sus vidas. ¿Por qué? Porque la inteligencia espiritual y el pensamiento espiritual no solamente va a definir en qué cree, sino que también va a definir todas las decisiones de sus vidas. Si yo, como católico, que conozco mi fe, que conozco mi inteligencia espiritual, que trabajo los temas, que sé realmente de qué voy, eso afecta las decisiones que yo tomo. Eso afecta si yo un viernes por la noche me tomo 15 cervezas o me tomo 2. Eso afecta qué tipo de negocios hago. Eso afecta qué tipo de carreras voy a estudiar. Eso afecta qué tipo de relaciones interpersonales voy a tener, qué tipo de pareja busco, qué tipo de solidez relacional estoy buscando. La inteligencia espiritual y el pensamiento espiritual van mucho más allá del rito de la iglesia, del rito de estar en una misa. Esto trasciende y afecta cada elemento de la vida de los niños y la vida del ser humano en general. Enfoquémonos en que el niño realmente trabaje su inteligencia espiritual y su pensamiento espiritual, que eso también lo va a llevar a tener pensamiento crítico, porque es que si Dios me dice que algo no me conviene, es porque realmente no me conviene. Y si yo realmente trabajo ese pensamiento espiritual, voy a ir a la raíz de por qué no me conviene. ¿Por qué robar está mal? ¿Por qué decir mentiras está mal? Porque una serie de comportamientos y de cosas van en contra de la ley natural del hombre. Eso es inteligencia espiritual y es ir más allá de lo que está incluso en la Biblia. ¿Por qué Dios me dice esto? ¿Por qué escribieron esto? ¿Esto qué implica en mi vida? Ahora les quiero hablar de los peligros de una fe sin alegría. Y para eso los voy a llevar a un lugar que ejemplifica perfectamente cómo se ve una fe sin alegría. Peregrinos, así se ve la fe sin alegría. Así se ve, es una casa vacía. La fe sin alegría es una casa abandonada. La fe sin alegría es un lugar que solamente tiene el eco de lo que puede ser, de lo que pudo haber sido y no de lo que realmente debería ser. Una fe sin alegría es una casa abandonada, es una estructura rota. Y así es como millones de niños están creciendo en su fe. Están creciendo con una fe que no tiene pasión, que no tiene corazón. Una fe que se limita solamente a una cantidad de cosas que toca hacer porque hay que hacerlas, sino realmente porque la quieren hacer. No le estamos metiendo corazón a la manera en la que le enseñamos a los niños sobre Dios. Y esto es detrimente. El hecho de que nos interese más que el niño se memorice el Padre Nuestro a que realmente sepa lo que significa el Padre Nuestro es un ejemplo claro de esto. Esto es saberse el Padre Nuestro sin saber qué significa. Una estructura vacía. Me sé las palabras, las puedo repetir en mi primera comunión perfecto para que me tomen la foto y el video salga wow, pero no tengo ni idea qué significa. Cuando se acabe la misa, cuando se acabe la primera comunión, voy a llegar a mi casa y ¿qué más da? Me va a valer 5 lo que aprendí, porque no sé el contexto ni el trasfondo y porque no se lo estoy diciendo a una persona, se lo estoy diciendo a un adulto para complacerlo. Entonces, realmente recapacitemos. ¿Estoy creando casas abandonadas? ¿Estoy creando estructuras vacías? ¿O estoy creando casas llenas de vida?
lugares donde abunda la vida y la alegría del Evangelio, la alegría de que Jesús resucitó. Es que esto nos tiene que alegrar, esto nos tiene que movilizar a pensar diferente la forma en la que le estamos hablando de esto a los niños. Jesús resucitó, alegrémonos, no memoricemos, sino realmente vivamos una fe con vida. Esto me lleva al siguiente punto, y es una catequesis pobre. Oigan, ¿cómo es posible que muchos niños que han hecho su primera comunión y que supuestamente han estado en procesos de catequesis crean que la Eucaristía es un símbolo solamente? Oigan, no le tengamos miedo a hablar de la sobrenaturalidad de nuestra fe. Ese pan es Dios, ese pan se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, literal. No le tengamos miedo a hablar de esos elementos sobrenaturales, de esos elementos mucho más profundos de nuestra fe, que la razón no puede explicar y que realmente no podemos llegar a entender de un todo. Dejemos la tibieza. Estamos formando también personas tibias en su espiritualidad y en su fe. Personas que van a ser muy fáciles de engañar, personas que van a ser muy fáciles de manipular, porque no les estamos dando las bases correctas, no les estamos dando la catequesis adecuada. No le corramos a las cosas sobrenaturales. No le corramos porque es que ¿qué dirán? Porque es que nadie se va a creer que ese pan es Cristo. Ese pan es Cristo. Y hay millones de evidencias. Hay evidencias de milagros eucarísticos y hay evidencias racionales muy puntuales que pueden explicar eso. Y esto me trae a que le tenemos miedo a la ciencia y a la religión. Le tenemos miedo a que la ciencia como que nos quite un poco la fe. Realmente la ciencia y la espiritualidad son dos hermanos que van así. Son dos que van de la mano. Porque es que la ciencia me ayuda a explicar el qué de las cosas. Entonces, ¿qué es la naturaleza? ¿Qué es un árbol? ¿Qué es todo esto? Pero es que la espiritualidad y la fe me ayuda a explicar por qué. ¿Por qué hay árboles? ¿Por qué hay naturaleza? ¿Por qué hay todo esto? ¿Por qué? Entonces, cuando los niños crecen creyendo que la fe es como más bien una serie de principios y una serie de cosas a las que yo me adhiero moralmente y no una real y verdadera espiritualidad que implica creer en cosas sobrenaturales, pues estamos formando niños y cristianos que van a ser tibios y que van a ser completamente fáciles de engañar y manipular. Jesús en ningún momento dijo ser un filósofo ni ser un guía moral. Jesús explícitamente planteó una religión, planteó una espiritualidad, porque él desde el comienzo dijo y dejó claro que era el Hijo de Dios, que era Dios hecho hombre. Entonces no le tengamos miedo a hablar de esas cosas. Esta tibieza está muy relacionada con esto que les voy a comentar ahora, y es que esta fe y esta espiritualidad y estos momentos importantes de la vida se convierten en eventos sociales y ya está. Cosas como la primera comunión, que es un sacramento importantísimo y que es una oportunidad brutal también para los niños para crecer en su espiritualidad, para explorar el mundo más allá y para ejercer como un tipo de rito de pasaje en el que los niños crezcan y entiendan que hubo un momento de transición importante en sus vidas, se convierten realmente en espacios sociales, se convierten en un evento social o en algo que tengo que tachar porque la abuela del niño me lo pide. Esto hace que valga más el evento social, la celebración después de la primera comunión o el regalo, que el mismo sacramento. El sacramento es el regalo, el sacramento es la celebración más grande que hay. Si nosotros no nos tomamos en serio este tipo de espacios tan importantes en la vida espiritual de los niños, ellos van a crecer creyendo que su fe y su espiritualidad es algo secundario, es algo que realmente no importa, algo que vale huevo. Y en realidad es algo importantísimo que va a definir todo en sus vidas. Como les digo, lo que yo entienda y como yo construya mi espiritualidad y mi fe, eso va a definir cada decisión que tome, eso va a definir todo. Entonces no nos lo tomemos a la ligera. Después los niños nos traen preguntas densas y nos traen crisis de fe y nos traen una cantidad de temas y nosotros no somos capaces de responder porque la fe vale huevo, es algo más de la vida, es una pintura que yo tengo en mi casa y ya está, pero no le damos la trascendencia que se merece. Con esto en cuenta, también los quiero invitar a que nos tomemos en serio los conflictos de los niños. Los niños traen conflictos, traen dudas, traen una cantidad de rayes con la fe, con la espiritualidad, como así que Dios existe, esto que dijo tal sacerdote no me gustó. Los niños traen muchos conflictos y tenemos que usarlos, tenemos que aprovecharlos y tenemos que valerlos. Los conflictos no son malos, al contrario. La Biblia está escrita por gente conflictuada. No había nadie más conflictuado en este mundo que los apóstoles. Nada más miren a San Pedro, que era un desastre y el man en ningún momento entendió por qué Jesús lo llamó
hasta que vino el Espíritu Santo y lo ayuda a entender y a iluminarse. Pero estamos hablando de gente conflictuada, no le tengamos miedo a los conflictos. Aquí les tengo una anécdota de esos chéveres, y es que en un colegio estábamos haciendo un proceso de catequesis de primera comunión, y me acuerdo perfectamente que había un niño de 9 años más o menos que realmente no estaba tan en la vibra, se tomaba tan en serio su proceso de la primera comunión que no estaba seguro si la iba a hacer o no, porque quería estar completamente convencido de que esto era real, quería estar completamente convencido de que esto era algo que realmente quisiera hacer. Oigan, eso fue increíble, porque es que los niños saben, los niños entienden la trascendencia de ese momento y la trascendencia de la espiritualidad. Lo que pasa es que nosotros como adultos, al no entender sus conflictos, al regañarlos por tener conflictos, ¿cómo así que dudas? ¿Cómo así que dudas de Dios? ¿Cómo así que dudas de tu fe? Eres un hereje. Oigan, ¿qué es esa vaina? Al regañarlos por todo esto y al ignorarlos, lo que estamos haciendo es que estamos creando una brecha y una grieta gigante entre su espiritualidad y sus vidas, en donde la espiritualidad es una cosa por allá que realmente ni siquiera me atrevo a mencionar por miedo a que mis papás o que los adultos de mi vida me juzguen, porque tengo conflictos y porque tengo dudas, y eso es fantástico. Entonces este niño habló con muchos sacerdotes, hizo todo un proceso de discernimiento muy consciente y al final, después de un tiempo, hizo su primera comunión, pero no lo hizo inmediatamente, no lo hizo con el grupo normal, con el grupo con el que lo iba a hacer. Se tomó su tiempo. ¿Para qué? Para meditarlo. Se tomó su tiempo para saber si estaba realmente convencido de que todo lo que iba a pasar era real. Y eso a mí me encanta. Dejemos que los niños se conflictúen, dejemos que los niños tengan dudas, dejemos que los niños tengan rayes con la fe, que no entiendan algo que dice la iglesia, dejemos que tengan estos problemas. La iglesia no es una dictadura, esto no es una dictadura donde no tienes derecho a conflictuarte ni a decir nada en contra. Esto es un diálogo, esto es una construcción comunitaria, y esta construcción comunitaria en diálogo sí o sí implica conflictos, no los descartemos. Por último, y como les dije al principio, esto no se trata de juzgar a nadie. Yo soy el primero en necesitar ayuda. Yo soy el primero en cometer 1000 errores. Yo soy el primero en embarrarla con los niños, en tomar decisiones pedagógicas inadecuadas. Yo soy el primero en necesitar este video. Pero es que de eso se trata. Se trata de que construyamos a partir de nuestros errores. Se trata de que no nos quedemos con la espinita de que lo hicimos mal, sino que realmente reflexionemos, que realmente nos tomemos el trabajo de pensar cómo lo podemos hacer mejor. Porque es que la iglesia la construimos todos, la construyes tú y la construyo yo, y tenemos que ser críticos con la iglesia, tenemos que ser críticos con nosotros mismos y con los procesos que estamos llevando. Y oigan, en serio, la estamos embarrando a la hora de hacer catequesis. Estamos perdiendo niños, estamos perdiendo gente que se están creyendo cualquier mentira que ven en TikTok y que ven en internet. Y nosotros tenemos la verdad y no les estamos contando la verdad adecuadamente. Se la estamos imponiendo, se la estamos clavando por la garganta. Estamos haciéndolo muy tibio, les estamos diciendo que la fe vale huevo, les estamos diciendo que esa verdad realmente es relativa, cuando no lo es. Tenemos que sí o sí ajustar nuestros métodos, tenemos que sí o sí ajustar la manera en la que estamos hablando de espiritualidad y de Dios con los niños desde nuestro ángulo cristiano. Tenemos que hacer esto mejor. Tomémonos en serio estos procesos, porque son literalmente de vida eterna. Convenzámonos de lo que estamos haciendo y de la trascendencia que tiene. De verdad podemos cambiar vidas, podemos retroceder procesos muy dañinos, podemos hacer que niños encuentren sentido a la vida. Suscríbanse, denle like, comenten, por favor cuéntenme, de verdad quiero saber mucho sus experiencias aprendiendo de Dios, sus experiencias en el colegio, sus experiencias en catequesis. Cuéntenme por favor, sin ningún tipo de miedo a nada. No es juzgar, es construir entre todos. Entonces cuéntenme su experiencia, lo bueno, lo malo, lo feo y lo lindo. Cuéntenme todo, por favor. Y acuérdense que todos somos peregrinos. De la mano de Dios vamos a llegar.